Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a continuar con este tema de la revelación, porque todos los hijos de Yahweh, los tales, somos guiados por el Espíritu de Yahweh, por el Espíritu de verdad. Entonces, vamos a hacer una meditación de nuevo, volviendo como al origen de este segmento de la meditación de la revelación divina, basados en que al escudriñar las escrituras, esto es en referencia al Antiguo Testamento, para tratar, para comprender, no para tratar, para comprender en realidad el Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas de los apóstoles, eh, eh, sabemos muy bien que requerimos de la unción del Espíritu. Ya entonces vemos la importancia de recibir la unción, de creer a Yahweh, de recibir la unción para ser enseñados por Yahweh, para ser guiados por Yahweh. Y hemos venido en una línea de meditaciones donde vemos a las claras que, las escrituras fueron leudadas. Sin lugar a dudas, las escrituras desde antes de ser incluso eh, pasadas al griego, traducidas al griego, ya las escrituras presentaban problemas. Los rollos iniciales, a pesar que eran Kodesh en gran manera, en gran parte, tenían ya influencia de Babilonia. De hecho, incluso los textos más antiguos tienen ideas caldeas. Y hay jóvenes o incluso personas adultas que no comprenden cómo hoy, en un mundo tan civilizado, podamos nosotros aceptar la barbarie de aquellos tiempos. No se trata de aceptar la barbarie, pero sí de entender que esa era la realidad de ese entorno. Era un entorno bárbaro. Antes que viniese Yahweh con la ley no había ley. Cada cual hacía como quisiera y era normal desolar pueblos, naciones. Era lo más común. La vida no tenía valor. Para la época de los sumerios, hace 5000 años, la cuestión era bien complicada. Y hace 6000 años, cuando comenzaron, realmente ya los sumerios todavía lo eran aún más porque eran homínidos, eran paleoindios. 6000 años atrás, hasta hace 11000 años que, digamos, nace unas civilizaciones algo, digamos así, avanzadas, evolucionadas, eran de todos modos seres muy violentos. Se acaba de vivir una gran batalla entre el hombre cromañón y el neandertal. Y el hombre entra en una evolución, en un desarrollo, y aún así seguía siendo bárbaro. Hace 2000 años la barbarie romana y griega y persa brillaban por excelencia. No se conocía mayor barbarie que estas. Y pasan así los tiempos históricos y digamos que seres inteligentes podrían decir que Alejandro Magno, porque finalmente no buscó destruir pueblos sino a sus reyes a efectos de que las guerras no fueran tan crueles y sangrientas. Y ahí uno ve ya una evolución de criterio en cuanto a la vida. Ya se pensaba más en la población. De manera que Yahweh ha venido formando al hombre en medio de la continua rebeldía del hombre. Y no la rebeldía por su alma, sino por su naturaleza. Una naturaleza que ha quedado siempre vencida, ha sido la victoriosa,
La naturaleza siempre ha sido la victoriosa hasta hace 2000 años y un poco antes. No, hasta hace 2000 años. Podríamos decir que la naturaleza era la gran vencedora. Era el príncipe de este mundo. Eh, y siempre el alma quedaba sometida a la naturaleza. Pues gracias al Evangelio de Yeshua Mashiach, hoy las almas emergen. Comienza un nuevo escenario en la humanidad que a través de los años ha venido haciendo mella. Y hoy tenemos mucho del Espíritu de Yahweh, tenemos conciencia de la vida. Y aún los más ateos la tienen, porque precisamente esa ha sido la influencia del Espíritu de verdad, del Espíritu del Todopoderoso, insertando a través de generaciones el valor de la vida. Y aún en medio de todo esto, a pesar que hemos avanzado ya 2000 años después del Mashiach, y algo más o menos 3650 años después de haber sido plantada la primera ley para pueblos, para naciones, aún hoy vemos barbarie. Hay mucha barbarie. El hombre natural es bárbaro, es finalmente animal. Pero bueno, esa es la batalla de las almas. Tomar dominio de ese cuerpo natural. Y eso es el Evangelio. Que las almas emerjan para que tengan vida eterna. Porque finalmente son las almas las que se salvan. Bien, entonces vamos a hacer unos saltos en este Juan capítulo 5 y vamos leyendo segmentos que son de mucha importancia. Aunque todo el texto como tal, todo el texto bíblico es de suma importancia, pero para lo que estamos hablando, para hacer una reflexión. De cierto os digo, Evangelio Juan, capítulo 5 de Juan, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Todopoderoso y los que la oyeren vivirán. Y voy a hacer aquí un paréntesis pequeño sin hacer citas, sino para que ustedes vayan reflexionando. La resurrección de los muertos parte en el mismo momento en que se entra en la Mikveh, en el Mashiach. En el mismo momento en que se hacen las metanoias o la Teshuvah y se sumergen en las aguas para nacer de nuevo, allí sus almas resucitan porque están siendo bautizados en el Mashiach, en las buenas nuevas de salvación del Mashiach. Está hablando de la resurrección de los muertos, que todo aquel que creyere que Él murió y resucitó, que el Padre le levantó de los muertos, Él es salvo, y también toda su casa. Eso es lo que está diciendo acá. Y por eso hay que tener mucho cuidado en la escritura cuando se dice que se vio la resurrección de los muertos. Porque la resurrección no solamente parte de ya la concepción del, digámoslo, cuando se llega ya a la conclusión que es tomar el cuerpo celestial, no. Desde el inicio, digamos que la resurrección tiene un proceso hasta llegar a la toma del cuerpo celestial. Y esa resurrección comienza cuando las personas entran a la Mikveh
creyendo en el Evangelio de Yahshua Mashiach, que Cristo murió y resucitó, que el Padre le levantó a los muertos. Y ahí, a partir de ese momento, ya su alma ha resucitado. En ese momento recibe la unción del Espíritu todo aquel que creyó de sincero corazón, que llegó desde su alma. Hay muchos que se bautizan desde su naturaleza. Tienen que entender que el bautismo es para salvación de su alma, de su interior, de su ser, de esa Neshama que fue insuflada, como lo vemos allí en Génesis 2.7, ya hecho el cuerpo viviente, insufla Yahweh Neshama. Esa alma que está dentro de nuestro cuerpo es la que resucita, el grano desnudo. Entonces cierro ya ese paréntesis y los dejo en esa meditación, para que trabajen en ella y escudriñen la escritura basados en ese comentario que acabo de hacer, y por supuesto llenos del Espíritu de Yahweh, ungidos por Yahweh. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, por cuanto vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Correcto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué es hacer lo bueno? Oír su voz. La transgresión no está en una relación entre un hombre y mujer. No, esa no fue la transgresión. La transgresión es dejar de oír a Yahweh porque el hombre prefirió oír al Satán, a la serpiente antigua, su cerebro, su sistema nervioso central, y prefirió, entonces, es decir, prefirió oír sus pensamientos basados en sus necesidades físicas, prefirió ello que oír a Yahweh. Y se alejó de Yahweh, dejó de oír a Yahweh. Hasta el punto que hoy el hombre en sus pensamientos llega al razonamiento, y es apenas lógico porque la naturaleza cree es en lo físico y lo da por hecho como un hecho real cuando lo ve físicamente. Pero resulta que eso es, digámoslo así, que el ser humano en su naturaleza es un homínido, pero el ser humano en su espiritualidad es realmente eso, un hombre, un alma viviente. Realmente el hombre es un alma viviente. De lo contrario, viene siendo un homínido que por sus razonamientos dice y prefiere creer en un tótem, en una escultura, en una imagen, que creer en la posibilidad que Yahweh le habla. Y por un momento piensen de esta manera. Imaginen que estuviésemos en un planeta donde no hubiesen sido insufladas las almas, o sea, no hubiera sucedido lo de Génesis 2, versículo 7, sino que no fueron insufladas las almas y estuviéramos en un mundo solamente de materialistas. No podrían entender la escritura, no podrían entender este mensaje de salvación, no podrían oír a Yahweh, mucho menos, ¿sí? No podrían oírlo. Es eso. Pero nosotros, cuando estamos desde nuestra alma, comprendemos el mensaje espiritual. Y comprendemos y tenemos la certeza, porque nuestra alma, que es espíritu, comprende que Yahweh le puede hablar por el espíritu. Porque Yahweh es espíritu. Precisamente ahora lo vamos a leer más adelante. Entonces, en el nombre del Mashiach están estas palabras hoy para ustedes. Las benditas palabras del Mashiach se están mencionando aquí. Y presten atención a lo que yo me he referido en meditaciones anteriores respecto a que un sacerdote, por ungido que sea, no puede hacer lo que quiera, ni puede pensar lo que quiera. Todo lo contrario. Como siervo de Yahweh, está atento a lo que Yahweh determina que se debe hacer. Y precisamente el Mashiach, siendo el hijo de Yahweh, al cual Yahweh lo ha puesto por sobre todo, al cual Yahweh
eh, le ha dado el poder para ser honrado y alabado, Él nos dio el ejemplo de cómo seguir en ese reino. Ese reino es muy diferente a este reino. Este es el reino del Eros. En el reino de los cielos, el reino del mundo es el reino del Eros, de todo lo que desean las pasiones y deseos de su naturaleza. Pero en el reino espiritual, en el reino del alma, en el reino de Yahweh, en el reino de los cielos, al cual pertenece nuestra alma, la cuestión es totalmente diferente, es invertida. No es el querer recibir, sino el querer dar. Lo que más nos gusta es dar, compartir, la caridad, la piedad, el ágape, el estorgue, el filios, la bondad, la piedad. Todas estas cosas son las que llenan el alma. Y estas son palabras del Mashiach, las que estoy leyendo. Entonces continúo con el capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y volvemos entonces al asunto de quién es la roca. Aquí la roca le está diciendo al cimiento, a la piedra angular, con la cual se hace el cimiento, cuál es la ruta. Es decir, la piedra angular nos está diciendo, ok, ustedes quieren ser muros, tienen que seguir esta línea. ¿Cuál es la línea? No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no juzgo según lo que yo piense, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. De hecho, habíamos leído en Primera de Corintios lo que decía el apóstol Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Era el Padre allí manifiesto, para que vuestra fe, para que vuestro creer no esté fundado en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Todopoderoso Yahweh. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene, estoy en 2:12, de 1 Corintios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Yahweh, para que sepamos lo que Yahweh nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu, del Todopoderoso, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se disciernen, el alma discierne, no razona como la nefes. La neshama discierne, la nefes razona. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yahshua aquí nos está diciendo eso, que él no juzga nada por sí mismo, sino según el Padre. Todo lo que hizo Yeshua lo hizo según lo que el Padre le dijo que hiciera. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Eso fueron asuntos que fueron ordenados por el Padre Celestial. Y por eso está escrito acá esto. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, porque a quien ni tenéis, esto es importante, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis.
Todo aquel que cree en Yahshua Mashiach, en las buenas nuevas de salvación, en la unción del Espíritu, en que va a recibir la unción del Espíritu, pues él sí va a poder oír la voz de Yahweh, porque es por solo creer. Yahweh viene al que se da a él de sincero corazón y cree, y entonces recibe del Ruach HaKodesh, y por el Ruach HaKodesh comienza esa comunicación. El Ruach HaKodesh habita en la persona, en el alma de la persona.